Bien, en razón a la hora vamos a empezar de inmediato, ya que hay un número similar a los que estaban conectados en la clase anterior. Eh, Antes de empezar, hacerles presente que hablé sobre el profesor respecto al compromiso que yo había adquirido con ustedes de consultarme qué materias podíamos excluir, pero me dijo que era necesario que viéramos todo eh, y solamente me escribió que iba a evaluar tradición, concepto, elementos y clasificación. ¿Ya? Así que no pude conseguir más información respecto al contenido de ese día. Perdón, es tradición, concepto, características y diferencia entre entrega y tradición. ¿Ya? Así que vamos a tener que, de aquí en adelante, ver todo. Estoy resolviendo dudas también por interno. Ayer hablé con algunas personas por teléfono que me llamaron para disipar quizá un poco las dudas que surgen durante el estudio. Así que si pasa eso, también mi teléfono está abierto para que podamos resolverla y en este sentido lleguen bien claros también a la prueba del día lunes. ¿Ya? Vamos a... Sí, voy a grabar la clase. En cuanto empiece la grabo, Catalina. Vamos a empezar con un tema que quedó pendiente de la clase anterior. Voy a apretar para grabar de inmediato y están entrando tres personas más, así que la acepto y empezamos. Recording in progress. Bien, ahora sí. Bueno, como les comentaba en la clase anterior, terminamos la clasificación de los bienes, vimos dominio, vimos concepto, cuáles críticas se hacían al concepto de dominio, vimos las características de derecho real, absoluto, perpetuo y exclusivo, vimos el objeto o el bien sobre el cual recae el dominio y vimos las facultades inherentes al dominio y los límites al dominio, ¿ya? En cuanto a ello, hacerles presente que antes de terminar la clase anterior, cuando dijimos que íbamos a dejar la clasificación de propiedad para hoy, yo les consulté a ustedes si el profesor había pasado eh, algunos principios o límites de la facultad de disposición y en el momento me habían dicho que no, ya, pero una compañera me mostró los apuntes de clases y me mostró que el profesor ampliamente se refirió a esta discusión doctrinaria en cuanto a si la facultad de disposición se puede o no limitar, ¿ya? Entonces voy a empezar desde allí a ahora. El que tenga dudas, levanta la mano, lo escribe por el chat, yo voy leyendo. ¿Bien? Entonces, para empezar, entró uno más. Ahí sí. Bien, entonces para empezar, nosotros vimos la clase pasada que habían tres facultades que eran inherentes al dominio, la facultad de uso, de goce, de disposición, y también teníamos en esta facultad de disposición la gran distinción entre facultad de disponer materialmente de la cosa y jurídicamente de la cosa. ¿Alguien recuerda cuál fue la facultad que yo les dije que era de la esencia del dominio y que en consecuencia no podemos limitar, o sea, perdón, no podemos sacar esta facultad porque si no la persona pierde el dominio? ¿Nadie? ¿Aló? Ahí sí, ¿Se disposición. escucha? Te escucho ya. Bien. Javiera escribió que es la disposición y decíamos que precisamente es la facultad de disposición la que no puede limitarse. El dominio puede verse desprovisto del uso y del goce, adquiriendo el nombre, por ejemplo, de nuda propiedad y de usufructo, pero jamás de la facultad de disposición. ¿Ya? Vamos a hablar entonces de si es posible limitar o no la facultad de disposición. ¿Qué sucede entonces? Sabíamos que esta facultad de disposición otorgaba a la persona un amplio poder sobre la cosa y en principio le permitía hacer con la cosa lo que le plazca. En términos materiales podía destruirla, quemarla, transformarla, degradarla y en términos jurídicos podía enajenarla, que es disponer de ella, o sea, pasarla a otra persona, por ejemplo, o grabarla, constituir otro derecho real sobre ella, como la hipoteca o la prenda. Entonces, la pregunta que se hace la doctrina aquí es si la facultad dispositiva o la libre disposición es un elemento esencial al dominio y no podemos concebir el dominio sin facultad de disposición. Las partes podrán limitar la facultad de disposición y en este sentido voy a poner un ejemplo para que se entienda. Yo celebro un contrato de compraventa con Juan en que le vendo mi auto y le digo, Juan, celebramos un contrato de compraventa respecto de esta camioneta Chevrolet Captiva, año 2014, pero tienes la obligación de no enajenarla, de no disponer de ella. O sea, Juan,
yo te vendo el auto, pero no puedes vendérselo tú a ninguna persona. ¿Qué estoy realizando con esa acción? Limitando la facultad que tiene Juan de disponer de la cosa, ¿ya? Entonces, lo que pregunta la doctrina es, ¿puedo limitar la facultad de disposición o no? Y en este sentido, el Código Civil contiene varias disposiciones que hacen una especie como de contradicción en esta parte. ¿Por qué? Porque chocan dos principios del derecho que son como muy relevantes y imagino que uno de ellos lo vieron en actos jurídicos. El primero de ellos era la autonomía de la voluntad. ¿Ya? Se supone que en conformidad a la autonomía de la voluntad, las partes son libres de plasmar o lograr acuerdos en el sentido que ellos quieran, sin limitación alguna, salvo la ley, el derecho ajeno, el orden público, las buenas costumbres. Entonces diríamos, bueno, conforme a la autonomía de la voluntad, las partes pueden pactar que la contraparte no pueda enajenar la cosa. Pero aquí pugna otro principio que está específicamente circunscrito en los bienes y que se llama libre circulación de la riqueza, ¿ya? La libre circulación de los bienes o de la riqueza permiten que todos los bienes estén en movimiento en el mundo real. Entonces, ¿qué pasa si establecemos esta cláusula de no disponer de una cosa? Limitamos la circulación de los bienes y en consecuencia no se permite que estos transiten o circulen en el mundo jurídico. ¿Ya? ¿Cuál es la solución que se da a este problema? Vamos a verlo ahora, ¿ya? Y antes de pasar a las dos doctrinas que existen, Ian, dígame. Ah, sí, disculpa, que sabes que se me estaba ocurriendo algo, quizá nada que ver, pero me da la impresión de que, claro, si es que uno limita la facultad de disposición, por lo menos a mi entender, como que ya no se podría hablar de que es una compraventa propiamente tal, po, porque se está como desvirtuando. Y en el Ujú. fondo lo que se estaría haciendo es como crear un nuevo derecho real. Y eso se supone que no se puede hacer, pues está, solamente lo puede hacer la ley. Entonces ahí la Exacto. autonomía de la voluntad como que no opera según lo que estoy entendiendo. Claro, tal cual. O sea, conforme a esta taxatividad o reserva legal de los derechos reales, sería darle otro tenor al derecho real de dominio, ¿ya? Entonces, Claro. vamos a ver las dos posturas que da la doctrina y cómo se resuelve esto. Yo creo que es difícil que el profe pregunte las dos doctrinas, pero sí podría preguntar cómo resolver este conflicto, ¿ya? Entonces, antes, como ejemplos, para que tengan ejemplos, porque sé que con eso quizá uno aterriza un poco la materia, ¿ya? Hay disposiciones del Código Civil que protegen esta libertad de disposición, o sea, dicen no se puede restringir la facultad de disposición, ¿ya? Y voy a dar ejemplos en esta materia, ¿ya? Ejemplo típico en el legado, ¿ya? Ustedes más adelante van a estudiar herencia y legado, ¿ya? Pero el legado se produce en aquellos casos en que una persona a través del testamento deja una cosa específica a alguien, ¿ya? Yo tengo varios bienes, pero quiero que mi auto quede para Pedro Vega, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en este caso, el Código Civil reconoce en el artículo 1126, que es uno de los artículos que nombra el manual del profe, que cuando una persona deja un legado y establece que el legatario, quien recibe la cosa, tiene la obligación de no enajenarla, esa cláusula no vale. ¿Ya? O sea, nos está diciendo claramente, déjale el legado, pero aunque tú pongas que él no va a poder disponer de ella, va a poder disponer igual, ¿ya? Siempre que ello no afecte derechos de terceros. Ahí hay una clara manifestación de que el código dice, oye, en esta materia en particular no se puede restringir la facultad de disposición, ¿ya? Lo mismo pasa en el censo, se dice que si se constituye un censo, tampoco puede restringirse esta facultad de disposición. Eso por una parte, y hay dos ejemplos. Pero después pasa que hay otros casos en el Código Civil en que la ley sí autoriza establecer limitaciones o prohibiciones de enajenar, o sea que restringe esta facultad dispositiva. ¿Dónde encontramos estos ejemplos? Uno sencillo es en la donación, ¿ya? Por ejemplo, en la donación, el donante, que es la persona que le da la cosa a otra persona, que equivocadamente la gente dice se regala, ¿ya? Pero para que ustedes lo entiendan, es algo similar, pero quien dona la cosa puede prohibir que la persona a quien se la dona, que se llama donatario, la enajene, ¿ya? Que eso sería como una donación con cargas, ¿ya? Una donación en que yo le digo a la persona, toma, te lo regalo coloquialmente, pero no puedes disponer de ella y regalárselo a otra persona. En el usufructo también, ¿ya? Se reconoce también que
está prohibido esta idea de establecer prohibiciones de enajenar, ¿ya? Entonces, para la primera doctrina que dice, no se puede restringir la prohibición de disposición, tenemos el principio de la autonomía de la voluntad. Y para quienes dicen, oye, sí se puede restringir cuando la ley lo permite, tenemos la libre circulación de la riqueza en pugna. Esos dos principios chocan, ¿ya? Chocan para cada uno de ellos. Entonces, no voy a ver todos los argumentos que salen en el apunte porque sería repetirlos, ¿ya? Porque son cuestiones que ya están establecidas por las doctrinas pasadas. Entonces, hay algunos o algunas doctrinas que están a favor de la validez de la cláusula. Dicen, sí, se pueden pactar prohibiciones de enajenar. ¿Cuáles son los argumentos? Primero, que en el derecho civil y en específico en el derecho privado podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe, ¿ya? Por eso siempre decimos que se pueden ejercer los derechos, pero con respeto a la ley. Mientras la ley no prohíba esta facultad de disposición, limitar esta facultad de disposición, podríamos hacerlo, ¿ya? Por otro lado, los profesores también señalan que la regla general es la libertad para establecer esta cláusula. Por lo tanto, solamente vamos a ver limitada esta facultad de disposición en aquellos casos en que la ley prohíbe establecer las cláusulas. En todos los demás, podemos libremente establecer. ¿Ya? Algunos autores también señalan que otro fundamento es que el dueño puede desprenderse de la facultad de uso y de goce y por tanto que también podría restringirse esta facultad de disposición bajo un adagio jurídico que dice que quien puede lo más, puede lo menos. ¿Ya? Eso, en esta primera parte, esos son los argumentos de quienes dicen que sí se pueden establecer estas cláusulas. Pero después están los doctrinarios que niegan la validez de estas cláusulas. Dicen, oye, no, no se pueden establecer limitaciones a la facultad de disposición. ¿Por qué? Yo recién les dije un argumento. Principio de libre circulación de la riqueza. Es una norma de orden público que no puede ser alterada por los particulares, ¿ya? Eso es lo primero. Además, dando como vuelta a los argumentos de la teoría contraria, dicen, si las partes pudieran pactarlo libremente, el legislador, ¿por qué lo autoriza en ciertos casos? Entonces dice, solo podrá hacerse en los casos en que la ley lo autoriza. ¿Ya? Y eso, se dice que estas cláusulas adolecerían de nulidad absoluta. ¿Ya? Ahí yo recomiendo que aquí se aprendan como un punteo de cada uno de los argumentos que dan las teorías. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? Y esta es la parte que me interesa que quede clara. Y esto es lo que ha dicho la jurisprudencia al respecto, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por la parte más sencilla. En los casos en que el legislador establece una solución, únicamente aplicamos la solución que establece el legislador. Si el legislador lo autoriza, podemos hacerlo. Si el legislador lo prohíbe, no podemos hacerlo, ¿ya? Ahora, el problema se nos produce en los casos en que el legislador nada dice y las partes quieren establecer una cláusula de no enajenar o prohibición de enajenar. En estos casos, la solución es la siguiente. Primero, la cláusula a través de la cual se prohíbe o se limita la facultad de disposición va a valer siempre que se cumplan dos requisitos, ¿ya? Y estos requisitos son los únicos que quiero que tengan claros porque ahí procede en la estipulación de esta cláusula. El primer requisito es que se puede estipular esta cláusula, pero nunca en términos absolutos, ¿ya? Es decir, en un tiempo prudente o en un tiempo relativo. Por ejemplo, se ve limitada la facultad de disposición por el plazo de 3 años y luego de 3 años Juan Pepito podrá disponer de la cosa, ¿ya? Se establece un rango de tiempo prudente, porque ahí no estaríamos atentando contra la libre circulación de la riqueza o de los bienes, porque transcurrido un tiempo, después la persona va a poder disponer de la cosa. Y además, se dice que si las partes van a pactar una cláusula de no enajenar, tienen que además señalar los motivos por los cuales lo justifican. No puede ser un mero capricho. Conclusión de esto, si las partes quieren establecer una cláusula de enajenar, lo primero que tienen que hacer es ver si el legislador lo prohíbe o lo permite. Si el legislador nada dice, la cláusula va a valer cumpliéndose dos requisitos. No se establezca en términos absolutos, sino que por un tiempo prudente y además se exprese cuáles son los motivos que justifican esta limitación. ¿Ya? Para concluir esta parte, esta limitación de no disponer de la cosa implica una obligación de no hacer. La persona tiene que abstenerse de realizar un hecho por cierto tiempo. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí con esa discusión doctrinaria que es como bien abstracta?
Bien, Milagros dice que sí. ¿Los demás todo bien hasta ahí? Yo sí, por lo menos. Ya, súper. Raquel igual, ya, genial. Es que esa es una de las partes que a mí me parece como más difícil de esta materia, ¿ya? Voy a repetirlo, Guillermo, ¿ya? Voy a hacer el resumen para que quede, para que se entienda de nuevo, ¿ya? Lo que decía era lo siguiente. Sabemos que son tres facultades esenciales al dominio: uso, goce y disposición. El dueño de una cosa puede desproveerse del uso, puede desproveerse del goce, pero jamás de la facultad de disposición, porque si no se entiende que no tiene dominio. Pensemos en disposición material: si se destruye la cosa, pierde el dominio. Pensemos en disposición jurídica: si la enajena y transfiere a un tercero, no tiene la cosa, pierde su dominio, ¿ya? Pero hay una discusión en la doctrina que dice si las partes pueden o no limitar esta facultad de disposición, ¿ya? Y aquí chocan dos principios: autonomía de la voluntad, que nos dice que las partes pueden pactar lo que quieren, respetando los límites a la autonomía de la voluntad, y por otro lado, la libre circulación de la riqueza, que con estas estipulaciones o límite a la facultad de disposición trabaríamos que el bien circule en el mundo jurídico. Entonces, la solución que da la doctrina es la siguiente. Si yo quiero establecer un límite a la facultad de disposición, primero tengo que ver si el legislador se pronuncia o no sobre la materia. Si el legislador lo prohíbe, derechamente no puedo hacerlo. Si el legislador permite establecer estas cláusulas, puedo hacerlo en los mismos términos que el legislador lo establece. En esto quiero decir que cuando hay norma expresa nos tenemos que atener a la norma expresa. Pero puede suceder lo contrario, que el legislador nada diga. Entonces, para no quedar cruzados de mano en esa parte en que el legislador nada dice y nosotros nos ponemos a hacer interpretaciones, quizás, la jurisprudencia y la doctrina han resuelto, perdón, este asunto de la siguiente manera. Dice, si el legislador nada dice, las partes podrán establecer cláusulas y la cláusula vale, pero con dos alcances. El primero de ellos es que la cláusula vale siempre que se establezca por un tiempo prudente o limitado, es decir, que no se establezca en términos absolutos o para toda la vida, porque ahí sí trabaríamos la libre circulación de la riqueza, ¿ya? Y en segundo lugar, se establece que las partes, si quieren establecer esta cláusula, tienen que señalar los motivos jurídicos o los motivos fácticos de hecho que justifican que se limite la facultad de disposición. Con esos dos requisitos se puede limitar la facultad dispositiva. ¿Ya? Hasta ahí. Disculpa, Diga Guillermo. ¿podría dar como un ejemplo de eso? Ujú. Voy a dar uno de los ejemplos que está en el código. ¿Ya? Ya, gracias. Primero, el de la donación. Ya acuerdo exactamente el número, pero debo tenerlo anotado por aquí. Ah, ya, 1432, ¿ya? Se reconoce que en materia de donación, el donante, que es la persona que da la cosa a otra de forma gratuita, sin ningún pago de un precio entre medio, puede prohibirle al donatario, que es quien recibe la cosa, que no disponga de la cosa donada, porque el donatario se convierte en dueño, ¿ya? Entonces, en esos casos en que la ley nada nos, o sea, la ley está diciendo algo expreso, nosotros nos atenemos a eso. Si yo quiero donar algo, el donante puede disponer que se ve limitada la facultad de disposición del donatario. Pero en los casos en que la ley nada dice, y voy a poner ahora el ejemplo como armado conforme a la autonomía de la voluntad, yo digo, mira, voy a celebrar un contrato de compraventa con Guillermo de este auto eh, que es una reliquia familiar, ¿ya? Y Guillermo es mi primo, yo me voy a ir del país, necesito que el auto quede en Chile a nombre de algún familiar por una cuestión sentimental, entonces celebro el contrato de compraventa con Guillermo, pero establezco que él no podrá disponer de este vehículo, o sea, no podrá enajenarlo a otra persona, constituir una prenda, una hipoteca sobre él, sino cuando transcurran 5 años o cuando transcurran 3 años. Como en el Código Civil no hay ninguna norma dentro de la compraventa que se refiera a esto, esa cláusula es válida cuando yo señalé que la facultad se va a ver disminuida, limitada por 3 años, y además estoy señalando que los motivos que lo justifican tienen un tenue familiar, se trata de una reliquia familiar, además es, no sé, el último modelo de este auto que está en Chile, por señalar como el ejemplo. Siempre que se cumplan los fundamentos y el tiempo, esa cláusula va. ¿Ya? Y esto evidentemente, si uno lo realiza, por ejemplo, no sé, pues, a través de una escritura, pasa también por la revisión de funcionarios
públicos o funcionarios competentes, como por ejemplo un notario. Ahí él revisará, también podrá como hacer esta revisión de si estas cláusulas son o no excesivas. Voy a seguir. Si me escriben si estamos bien hasta ahí para pasar al otro tema. Sí, no. Sí, estaría bien. Ya, ya, bien. Seguimos entonces. ¿Ya? Bien, ahí sí. Vamos a la última parte de estos esquemas que a mí me sirven como para ir guiándome en el repaso que estoy haciendo con ustedes, que es la clasificación del dominio o propiedad, ¿ya? Y el libro solamente los nombra y se centra en la última, que es de la copropiedad, y eso es lo que vamos a ver hoy brevemente, porque necesito entrar a modos de adquirir más que quedarme en la copropiedad, que es un tema breve, ¿ya? Entonces, hay distintas formas de clasificar el dominio o la propiedad, ¿ya? Lo que yo les voy a explicar ahora es, bueno, cada una de las clasificaciones, pero cuál es el criterio que nos sirve para distinguir, tal como lo hice con la clasificación de los bienes, ¿ya? Entonces, dependiendo del sujeto titular del derecho real de dominio, que ese es el criterio atendiendo al titular, se clasifica la propiedad en propiedad individual o propiedad colectiva, ¿ya? En este caso yo prefiero hablar de propiedad individual y de copropiedad. La propiedad individual es aquella que el titular del derecho lo tiene de forma exclusiva sobre la cosa, o sea, la cosa pertenece a una sola persona natural o jurídica en su totalidad. En cambio, en la copropiedad reconocemos que este derecho de propiedad pertenece, pero cuotativamente, a diversas personas sobre una misma cosa. ¿Ello por qué? Porque en virtud de la característica de que el derecho de dominio es exclusivo, no puede pertenecer en un 100% a varias personas. Por eso va este término de cuotativamente, ¿ya? Varios son titulares del derecho de dominio sobre una cosa. Ese es uno. Hay otras clasificaciones que son más cortas, como por ejemplo, criterio de distinción atendiendo al objeto sobre el cual recae el dominio. Y aquí está la propiedad civil, la propiedad minera, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, que la única que entra en este ramo es la propiedad civil o el dominio en el área civil, que está íntegramente regulado, que tiene todas las características que hemos estudiado hasta ahora. Y las otras dos clasificaciones que me interesa y que les van a servir mucho a ustedes para la parte final que se estudia en este ramo, que es derechos reales limitados, son dos. Vamos a ver otra clasificación que atiende a la extensión de las facultades. ¿Qué quiero decir con esto? Si el titular del dominio mantiene el uso, goce y disposición, o si por su parte se ve desprovisto de alguna de estas facultades. Y esta fue la que hablamos en esta clase presencial que tuvimos, que decíamos que estaba la nuda propiedad y la plena propiedad. En la plena propiedad, el propietario puede ejercer la plenitud de sus facultades sobre el bien en el cual recae el dominio. En cambio, en la nuda propiedad, la única facultad que mantiene el propietario es la de disposición, tanto jurídica como material. ¿Por qué? Porque constituyó un derecho de usufructo en favor de otra persona. Esta persona mantiene el uso y goce y el pleno propietario, que en este caso toma el nombre de nudo propietario, mantiene la facultad de disposición, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de propiedad plena, el sujeto tiene todas las facultades. Cuando hablamos de nuda propiedad, reconocemos a dos sujetos, el nudo propietario, que mantiene la facultad de disposición, y el usufructuario, que mantiene la facultad de uso y goce, ¿ya? Esto traten de verlo como una división o no de las facultades, ¿ya? Y la última es una clasificación que distingue en cuanto a la duración del derecho de dominio, y esta es una cuestión muy rara porque señalamos en principio que el derecho de dominio era perpetuo, ¿ya? Entonces, en cuanto a la duración o las condiciones más bien a las que puede estar sujeta el dominio, se distingue entre propiedad absoluta y propiedad fiduciaria. La propiedad absoluta es aquella que no está sujeta a ninguna condición, ¿ya? A ningún gravamen o duración en el tiempo. Pero, por su parte, la propiedad fiduciaria, que también ustedes la van a ver con el nombre de fideicomiso en otros apuntes, es aquella que está sujeta a un gravamen, ¿ya? Y cuando este gravamen se cumple, el dominio pasa a otra persona, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en los últimos derechos reales limitados, y un tema del que no nos tenemos que hacer cargo ahora porque es extenso, ¿ya?
Es una figura en que intervienen tres sujetos, entonces no la vamos a ver ahora. Pero para que quede claro que en la absoluta no hay limitaciones y en la fiduciaria sí. Y cuando se cumple un hecho determinado o se cumple esta condición, el dominio pasa a otra persona. ¿Ya? Eso, en esa parte. Les consulto. Mi intención es irme a modos de adquirir, que es una opción que puede preguntar el profe. ¿Quieren que pase de inmediato a modos de adquirir o quieren ver copropiedad? Disculpa, Dígame. el profe me acuerdo que en clase se habló de la copropiedad, pero Ya, por encimita. Pero igual como ya. que podríamos un repaso como simple, por si Lo acaso. hago, lo voy a hacer más corto entonces, ya para que pasamos a modos de adquirir. Un poquito, ya. Ya, muchas gracias. Gracias. Gracias, Milagros, también en el chat. Ya. Vamos a hablar entonces de la copropiedad. Después en mi Power seguimos con modos de adquirir porque como eso no entra en el grado y estos son mis Powers del grado, vamos a quedar en esta plana por ahora. Primer alcance. Cuando hablamos de copropiedad, estamos hablando de esta noción de indivisión, ¿ya? Entonces vamos a distinguir dos términos, comunidad y copropiedad. Y la doctrina entiende estos términos de comunidad y copropiedad desde dos puntos de vista o con dos alcances, ¿ya? El primero dice que cuando hablamos de comunidad, estamos hablando de indivisiones que existen sobre universalidades jurídicas, como por ejemplo la herencia. Y cuando hablamos de copropiedad o de condominio, nos estamos refiriendo a indivisiones que existen, pero sobre especies o cuerpos ciertos, ¿ya? Primer criterio de distinción, para entonces la doctrina, comunidad recae sobre universalidades jurídicas, copropiedad sobre especies o cuerpos ciertos. Sin embargo, la doctrina mayoritaria, en este caso, y que podríamos decir como que le gana a esta postura que yo acabo de nombrar y que es mucho más precisa, es la que distingue entre comunidad o copropiedad, distinguiendo una relación entre género a especie, entre ambos, ¿ya? Se dice que la comunidad es la indivisión de cualquier derecho que pertenece a dos o más personas y que recae sobre un mismo objeto y que copropiedad sería la indivisión del derecho de dominio que pertenece a dos o más personas y que recae sobre un mismo objeto. ¿Por qué entonces decimos que comunidad y copropiedad tienen una relación género-especie? Porque la comunidad engloba a cualquier derecho, por eso es el género. Y dentro de esta comunidad encontramos o subclasificamos a la copropiedad, que sería la indivisión, pero solo respecto del derecho de dominio. Eso en esa primera parte. Ahora, otra breve distinción que voy a hacer está entre los términos de comunidad pro indiviso y pro diviso, ¿ya? En la comunidad pro indiviso, hablando de la proindivisión como tal, se entiende que cada uno de los comuneros tiene solamente una cuota ideal respecto a la totalidad del objeto, ¿ya? No hay una identificación específica de cuál es la parte que está dividida para cada una de las personas que forman parte de esta comunidad. Y por otro lado está la comunidad pro diviso, ¿ya? Y aquí se entiende que el derecho de cada comunero recae sobre una parte que está físicamente determinada. Por ejemplo, un tercio y un tercio que recae sobre tal, tal y tal bien. Y que cada comunero tiene sobre esta cuota física determinada, ya no ideal, eh, o puede ejercer sus derechos de forma plena, porque es la cuota que le corresponde. Y que además habrían otros sectores de esta misma cosa en que podría existir comunidad y todos actuar en conjunto. Piensen, por ejemplo, en la existencia de los condominios, en que cada persona es dueño de una parte físicamente determinada, que es, por ejemplo, primer, segundo, tercer y cuarto piso, pero también comparten áreas comunes y que ahí todos tienen el uso y goce de la cosa. No sé, pensemos en las placitas que están dentro, en los juegos, las máquinas para hacer ejercicio, eventualmente las sedes para hacer los cumpleaños. ¿Ya? Eso como los primeros dos términos que quiero que queden como claros. Y ahora, como tal, dentro de esto, vamos a ver la copropiedad. Denme un segundo. Ya, ahora sí. Vamos ahora con copropiedad, que desde aquí podría quizá iniciar una pregunta, aunque no lo veo tan factible porque hay materia que es mucho más relevante, ¿ya?
Pero cuando hablamos de la copropiedad, dijimos que estamos refiriéndonos al derecho de propiedad que sobre el total de una misma cosa y sobre cada una de sus partes tienen dos o más personas en forma conjunta. ¿Ya? Ahora, en la copropiedad, el derecho de cada propietario recae sobre toda la cosa y sobre cada una de sus partes, ¿ya? Por eso en esta parte hablamos de cuota ideal o parte alícuota, cuando todavía no se hace esta división efectiva de cuál es la parte específica que le corresponde a cada sujeto, ¿ya? Y me imagino que en clases vieron o les debe haber dicho el profesor que en nuestra legislación, en materia de copropiedad, se sigue la teoría clásica o romana. Aquí tenemos dos teorías, la teoría romana y la teoría germánica, ¿ya? Vamos a hablar un poco más de la teoría romana, que es la que rige nuestra legislación, y después vamos a hablar de la germánica, ¿ya? La teoría romana considera a la comunidad como recién nosotros lo estudiamos, o a la copropiedad como recién nosotros lo estudiamos, como una modalidad o especie de dominio, ¿ya? Y aquí, alguien escribió, ya. Sí, tal cual. La romana es la que en Chile se utiliza, ¿ya? Entonces, lo que podemos señalar aquí es que la comunidad se advierte como una especie de dominio, o la copropiedad como una especie de dominio, y que esta teoría descansa sobre la distinción de dos términos, ¿ya? Que es la cuota ideal y la cosa misma, ¿ya? Entonces, vamos a referirnos a eso. Sabemos que en la copropiedad tenemos un bien respecto al cual existen varios titulares de dominio, pero que no lo ejercen en forma exclusiva, porque el derecho de dominio es exclusivo, ¿ya? Entonces, cada comunero tiene una parte alícuota o una cuota respecto de esa cosa en común. Esta cuota o noción es abstracta, es ideal. ¿Por qué? Porque la cosa se divide intelectualmente, no físicamente, ¿ya? Es decir, sobre su cuota, el comunero es dueño exclusivo y puede ejercitar sobre ella lo que se le plazca sin el consentimiento de otro, ¿ya? Pero, considerando la cosa en concreto sobre sí, todos los comuneros tienen derecho a ella, pero todos se ven limitados necesariamente por el derecho de los demás. Y sobre esto voy a dar un ejemplo para que se entienda, ¿ya? Pensemos que, ya, que tres personas compraron un auto, ¿ya? Ellos son copropietarios del vehículo. Entendemos que imaginariamente ese vehículo se entiende que pertenece en un tercio a cada uno, ¿ya? ¿Qué significa que la persona puede disponer de su cuota como quiera, ¿ya? Si yo digo, ¿sabéis que ya este auto debe costar como, pucha, 3 millones de pesos, necesito plata, voy a ceder mi cuota, la voy a vender a alguien? Yo puedo vender mis derechos que tengo sobre ese vehículo, el tercio que tengo, porque no estoy vendiendo el vehículo, ¿ya? Lo vendo y otra persona va a entrar a ocupar mi tercio, ¿ya? Puedo realizar actos sobre mi cuota. Lo que no puedo hacer respecto de la cosa en concreto es venderla en su totalidad. ¿Por qué? Porque me veo limitado por los derechos que tienen los demás comuneros o copropietarios sobre la cosa como tal. ¿Cuál sería la única forma de enajenar esa cosa en su totalidad? Que los tres copropietarios estén de acuerdo, ¿ya? Entonces, respecto a la cosa en concreto, siempre recuerden que ningún comunero puede ejercitar actos de disposición sin que cuente con el consentimiento de otro. Por eso se dice que la persona solo es dueño exclusivo de su cuota y sobre esa ejerce facultades de dominio, ¿ya? ¿Por qué se critica esta teoría? Porque se opone a la exclusividad del dominio, ¿ya? Según los argumentos que yo he señalado, no se, para algunos autores no se desprendería que el dominio tiene el carácter de exclusivo, pero recordemos que esta es la noción que sigue nuestra legislación y que por tanto no se opone la exclusividad a la copropiedad, ¿ya? Y además, un argumento ya más subjetivo señala que esta noción de la teoría romana es una teoría individualista, ¿ya? Porque permite a cada persona disponer de su cuota, pero además traba a las demás personas en la utilización de su cosa. Al final de la cuota, perdón. Todos son dueños de la cosa, pero nadie puede disponer de ella en sí, sino solamente de su cuota, ¿ya? ¿Cuál es la doctrina que sigue nuestra legislación aquí? La noción romana, ¿ya? ¿Por qué se dice que sigue la noción romana? Porque en muchas partes de esta materia el legislador se refiere al término de cuota o parte alícuota, ¿ya? Es por ese argumento que sabemos que sigue la teoría romana. Solamente voy a decir unos tres o cuatro fundamentos de la teoría germánica, y es que la teoría germánica, por el contrario, concibe
a la copropiedad como una propiedad colectiva, ¿ya? Y se dice que la cosa pertenece a todos los comuneros considerados como un solo titular, ¿ya? Aquí no hay división ideal de la cuota. Todos los comuneros carecen de derechos sobre la cosa. Nadie puede disponer de la cosa de manera individualmente considerada. Solamente tienen un derecho parcial sobre la cosa y que se ve limitado por el derecho de los demás. O sea que la diferencia acá, para que se entienda, chiquillos, es que en la teoría romana reconocemos esta noción de cuota que le pertenece a cada uno de los copropietarios. Y en la teoría germánica consideran a todos los copropietarios como un todo. Por eso se llama propiedad colectiva. Reconoce un solo titular. Quédense con la idea de que en nuestra legislación solamente se reconoce la noción de cuota conforme a la teoría romana. Eh, y creo que eso es lo que más me importa repasar aquí. Ya, me voy a ir a lo último, que es la noción de cuota, en el caso de que les lleguen a pedir un concepto de cuota en la copropiedad. Pueden definirla como la porción ideal, determinada o determinable que cada comunero tiene en el derecho sobre la cosa en común, ¿ya? Siempre definen la cuota como una parte alícuota o porción ideal, nunca porción física. Otra cosa que me interesa decirle aquí es que no es necesario que las cuotas sean iguales. Yo recién di el ejemplo de un tercio, un tercio y un tercio, pero cada persona puede tener cuotas mayores o inferiores a las de los demás sujetos. Es decir, las cuotas pueden ser iguales o desiguales. Una persona, por ejemplo, puede tener el 50 y otra puede tener el 25 y otra el 25, o pueden tener las cuotas iguales y eso no implica que el derecho de copropiedad es distinto, ¿ya? Cuando la ley nada dice, se entiende que perdón, cuando las partes nada dicen, se entiende que las cuotas están divididas en partes iguales. Si las partes hacen una diferenciación, se entiende que las cuotas se dividen conforme a cómo lo dicen las partes. ¿Ya? Para concluir, ¿qué actos jurídicos podrían realizar los comuneros o copropietarios sobre sus cuotas? Como se miran como dueños individuales y exclusivos de su cuota, pueden disponer libremente de ella, ya sea por acto entre vivos o por causa de muerte, y además podrían reivindicarla, acción reivindicatoria. Como ellos son titulares del derecho del dominio, si alguien los priva de la posición de la cosa respecto de la cual son dueños en la cuota, también podrían ejercer la acción reivindicatoria. Y eso, eso en esa parte, que era como lo que más me interesaba que viéramos. Ian, dígame. Sí, disculpa, no sé si quizás yo estaré recordando mal, pero me parece que el profesor en una clase hablaba de que si uno de los comuneros como que ya no quería ser parte de la comunidad y quería, no sé, vender la cosa, enajenarla, lo que fuera, como que había que liquidar la comunidad, así como vender todo y repartirlo entre los comuneros. Entonces, no sé si eso es así efectivamente o no. Claro, lo que pasa es que esa figura se llama cuasi contrato de comunidad. Las comunidades son un cuasi contrato, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que no sé si voy a poner un ejemplo de una comunidad hereditaria, que eso ya es sucesorio pero que se entienda. No sé, pues, una persona, un abuelito falleció y tenía tres herederos. Y ahora se entienden que esos tres herederos son copropietarios respecto de ese terreno. Y tenemos dos personas que dicen, ¿sabéis qué? Vendamos el terreno, ¿por qué no vendemos todo el terreno, nos dividimos la plata, si el terreno queda muy lejos, nadie se va a venir a vivir acá? Y hay uno que dice, no, yo quiero el tercio, yo quiero el tercio, yo quiero el tercio. ¿Qué pasa cuando las partes no están de acuerdo? Uno inicia un juicio que se llama de partición, ¿ya? Y ahí en estos juicios de partición, lo que se hace es o liquidar la parte que les corresponde a ese sujeto, y si el juez ve que no están de acuerdo, vende el terreno o ordena la partición del terreno y se divide el resultado de este entre las tres sujetos, ¿ya? Eso de la partición, de la liquidación, de la adjudicación, se ve mucho más adelante, pero esto les pasa a ustedes de que el profe da esos ejemplos, porque el profe el semestre pasado hizo derecho sucesorio, entonces tiene muy claro cómo funcionan las comunidades hereditarias, específicamente en la partición, ¿ya? Solamente quizás precisar en ese ejemplo que las tres partes tienen que estar de acuerdo si quisieran disponer del bien en consumo, de común acuerdo, ¿ya? Pero claro, si no, si esta parte es como que está haciendo mucho conflicto, vamos al juicio de partición, se liquida su parte y se reparte. Mm, Gracias. ya de nada, bien. Vamos a los modos de adquirir, ¿ya? Ahora sí, y el objetivo mío es alcanzar a ver toda la parte general de los modos de adquirir antes de ocupación hoy, ¿ya? Idealmente ocupación también.
Pregunta antes de empezar. ¿El profesor les habrá aclarado la distinción entre título y modo? Ya, perfecto. Súper. Vamos a hablar de esa distinción o de esta dualidad título-modo y vamos a empezar a hablar de cada uno de estos términos, ¿ya? Eh, en nuestra legislación, para adquirir un dominio o para adquirir cualquier otro derecho real, necesitamos de un proceso que está conformado por dos actos, ¿ya? Que se llaman el título y el modo de adquirir, ¿ya? A esta distinción, la doctrina se refiere como dualidad título-modo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que si yo solo tengo título y no tengo el modo, yo no me convierto en dueño de la cosa o no me convierto en titular de otro derecho real sobre la cosa, ¿ya? ¿El profesor les habrá dado algún ejemplo que ustedes me puedan replicar respecto a algún contrato en que se distinga claramente el título y el modo? ¿No? Eh, yo creo que mencionó el típico ejemplo de, claro, cuando uno compra un bienes raíces y claro, el título sería la compraventa que consta en escritura pública y el modo sería bueno, el modo sería tradición que se concreta con la inscripción en el conservador. Tal cual, tal cual. ¿Ya? Entonces, voy a quedarme en ese mismo ejemplo de compra-venta para que se entienda. ¿Ya? En la compra-venta de una cosa, el título está constituido por el contrato de compra-venta. ¿Ya? El contrato de compra-venta, que si es de bienes muebles, se realiza en forma consensual y si es de bienes inmuebles, se realiza en forma solemne. ¿En qué consiste la solemnidad? En la escritura pública. ¿Ya? Estoy hablando del contrato de compraventa. Celebramos esta primera parte y tenemos listo el requisito del título, ¿ya? Pero luego, para que la persona se convierta en dueño, no basta solamente este título. O sea, no puede decir, mira, ya fui a la notaría, soy dueño. No, porque solo tengo el título, ¿ya? ¿Qué necesito para convertirme en dueño? En el caso de si fuera un bien mueble, necesito que se verifique la tradición por alguno de los modos que se reconocen en el artículo 684, ¿ya? Y si se trata de la tradición de bienes inmuebles, yo tengo que hacerla mediante la inscripción del título en el conservador de bienes raíces del lugar en donde está ese bien inmueble. ¿Qué norma dispone esto? El 686. Entonces, yo realicé el trámite del contrato, realicé el trámite de la inscripción o de la tradición en el caso de bienes muebles y ahí recién me entiendo convertida en dueño, ¿ya? Cuando recién realizo esos dos trámites, ¿ya? Entonces, siempre le aclaro esto a los chicos que preparo para el grado porque es una cuestión que se pregunta harto. ¿Qué creen ustedes que pasa si la persona solamente celebra el contrato de compraventa, es decir, tiene el título, pero no tiene el modo? ¿En qué se convierte esa persona que solo tiene el título? ¿O qué podría hacer esa persona en caso de para convertirse en dueño si todavía no tiene el modo? ¿A alguno se le ocurre? O sea, lo obvio sería como que lo inscribiera, ¿no? Ya, pero supongamos que fuera un bien mueble y la persona celebró el contrato pero no quiere entregarnos la cosa. Ahí podría ejercer la acción reivindicatoria, ¿no? O no, No no puede, tiene el no, dominio todavía. por eso mismo le digo, no puede ejercer la acción reivindicatoria porque no es dueño, ¿ya? Entonces, les voy a explicar esto para que quede claro, ¿ya? Cuando uno celebra un contrato, que los contratos, en los ejemplos que hemos visto, constituyen el título, de los contratos solamente emanan derechos personales, ¿ya? Derechos personales que nosotros ya vimos. Entonces, si yo solamente tengo el título y no tengo el modo de adquirir, la única opción que me queda es que de ese título, del contrato, emanó para mí un derecho personal, ¿ya? Y recuerden que los derechos personales eran aquellos que yo solamente puedo reclamar de ciertas personas que por la ley o por un hecho suyo contrajeron la obligación. O sea que en este sentido lo que me queda, como solamente tengo un derecho personal, es ejercer una acción personal. ¿Qué puedo exigir? Acción de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicio para que la persona
realice la tradición y ahí yo por fin sí me convierta en dueño, ¿ya? Entonces, siempre recuerden, del título solito solamente emanan derechos personales, ¿ya? En cambio, acompañado con el modo, surge en plenitud el derecho real. ¿Queda claro? Disculpa, en ese caso, entonces en el contrato consta que es obligación, no sé, del vendedor el realizar la inscripción. Claro, claro. O sea, lo que pasa es que sí o sí para uno realizar, o sea, como se va a inscribir el título, sí o sí hay que tener el título, ¿ya? Pero las partes son libres de pactar como quieran los contratos. Ahí uno tiene que ser estratégico y poner, por ejemplo, se pacta que la inscripción deberá hacerse a más tardar dentro de 20 días, por ejemplo, porque te aseguras de que te hagan la tradición. Ah, ya, ya entiendo. Claro, hay unos libres de pactar los contratos. A mí me gusta redactar los contratos de forma bien extensa, como para no dejar estos espacios a la interpretación de las partes, ¿ya? Pero siempre recuerda, título, modo. Título solo nos da derecho personal, junto con el modo se surge en plenitud el derecho real, ¿ya? Vamos a dar un concepto de título y modo. Los títulos son hechos o actos jurídicos que sirven de antecedente para adquirir el dominio u otro derecho real, es decir, operan como una justificación de la adquisición del derecho. Ojo con esto, digo que el título sirve de antecedente, por lo tanto el título siempre va antes, ¿ya? Y sumado a esto, después del título necesitamos el modo de adquirir, que también se definen como hechos o actos jurídicos, pero estos producen efectivamente o son eficaces para producir la adquisición del dominio o de otro derecho real. Es decir, con el modo o el modo se convierte en el mecanismo por el cual yo necesariamente ya me atribuyo el derecho real, ¿ya? ¿Por qué? Porque están señalados por ley y son las fuentes de los derechos reales. De aquí sí surge. Modos de adquirir que les pregunté el otro día, que vamos a ver ahora, tenemos lo siguiente, según el artículo 588. Ocupación, accesión, sucesión por causa de muerte, tradición, prescripción, y aquí se agrega uno más, que es la ley, ¿ya? ¿En qué casos creen ustedes que la ley podría ser un modo de adquirir el dominio? ¿El profe les habrá dado algún ejemplo? Creo que di el ejemplo de la expropiación. Ay, no me acuerdo cuál más. Cual, tal cual. El de la expropiación es bueno porque ¿quién reconoce que la persona va a poder verse desprovista de su dominio? En ese caso, la ley, ¿ya? Y siempre procediendo a la correspondiente indemnización de perjuicio. Eso, en esa parte. Ahora, otra cosa que quiero que tengan claro antes de entrar a clasificar los modos de adquirir es que los modos de adquirir que recién nombré sirven para adquirir cualquier derecho real, pero no todos sirven para todos los derechos reales. Por ejemplo, la ocupación solamente sirve para el dominio. La accesión solamente sirve para el dominio, ¿ya? Vamos a ver entonces, la prescripción sirve para casi todo, salvo para servidumbre, ¿ya? Y eso, para no dedicarme a hablar media clase de eso, está en una tablita, que es esta que les estoy mostrando y que una compañera de ustedes la envió al grupo. ¿Ya? Ahí sale específico cuál modo de adquisición nos sirve para cuál derecho o sea, para cuál derecho en particular, exactamente. Ya, vamos con eso ahora. Vamos a hablar de la clasificación de los modos de adquirir. Y en esto quiero serles súper eh, como insistente o catete en decirles que si ustedes se lo aprenden ahora, pueden tener respondida materias que incluso no han visto, ¿ya? Nosotros viendo las cuatro clasificaciones, las cinco clasificaciones de los modos de adquirir, yo después les puedo decir prescripción y ustedes sin tener respuesta o nociones de prescripción podrían decirme las características, porque ya tienen una noción de las características, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora estas eh, cuatro grandes clasificaciones, ¿ya? La primera de ellas es la que está aquí, originarios o derivativos. ¿Cuál es el criterio para distinguir si un modo de adquirir es originario o derivativo? El origen, ¿ya? De dónde nace el mismo. Entonces, el modo de adquirir es originario cuando hace nacer o adquirir por primera vez en la persona del titular un derecho, ya sea el dominio u otro derecho real, independiente de los derechos que puedan tener los titulares anteriores, ¿ya? Esto significa que en los modos de adquirir originarios
se crea un derecho sin derivarlo de un titular anterior. No hay un vínculo jurídico entre el titular previo y el titular existente en la actualidad, ¿ya? Nace el derecho por primera vez. De estos modos de aquí, de los 6 que nombramos, ¿cuál creen ustedes que podría ser un modo de adquirir originario? Yo entiendo que la ocupación y la accesión y... no sé si la ley, no creo. Es la ocupación, la accesión y muy sorpresivamente, que es una cosa que uno con el tiempo entiende, la prescripción, ¿ya? Recuerden que en la ocupación se trataba de estas cosas que no pertenecían a nadie, que la persona la dejó al primer ocupante. En la accesión también surge por primera vez, ya en los distintos tipos de accesión que vamos a ver, y en la prescripción también, porque no hay un vínculo entre el titular anterior y el titular actual, ¿ya? Esos tres modos de adquirir son originales. En cambio, en los modos de adquirir derivativos, podríamos definirlos como aquellos en que se adquiere el dominio u otro derecho real, pero fundado o basado en un derecho precedente que tenía otra persona y que lo traspasó a su actual dueño o a su actual titular. Ejemplo típico en esta parte, para que no se olviden, la tradición, en esencia, porque en la tradición una persona le transfiere a otra el dominio. O sea, entendemos que hay un titular anterior. Y evidentemente también en la sucesión por causa de muerte, porque sabemos que los bienes pertenecían a alguien como titular de derecho, que era el causante, y pasó a los herederos. ¿Ya? La principal diferencia aquí es que ustedes tienen que analizar si hay alguna conexión o vínculo entre el titular anterior y el actual. Si lo hay, el modo de adquirir es derivativo. Si no lo hay, el modo de adquirir es originario. Disculpa, ¿a qué se refiere exactamente con que haya un vínculo? ¿Con qué tipo de vínculo? Cualquier acto o contrato que ligue a las partes, ¿ya? Ah, A ya, eso me refiero. ya. Entonces, en ese caso podría considerarse que la expropiación es originaria, ¿no? Claro, Porque, claro, tal cual, ah, ya. O sea, tal cual. eso sería un caso de que la ley es originario. Exacto. Ahora, Ya, ¿cuál ya, es gracias. cuál es la importancia de esta clasificación? ¿Ya? Y me imagino que el profe aquí no sé si les habrá hablado de la prueba diabólica del dominio, que es algo que se ve un poquito más adelante, ¿ya? Pero la importancia de esta clasificación está en medir el alcance de mi derecho, ¿ya? Cuando el modo de adquirir es originario, para yo ver el alcance de mi derecho, si lo tengo como tal dentro de mi patrimonio, lo único que tengo que hacer es atender a mi título, examinar mi título, el hecho acto que le sirve de antecedente a mi adquisición, ¿ya? Simplemente eso porque no hay antecedentes previos para revisar. El derecho surgió por primera vez en mí. Pero en cambio, y aquí viene lo interesante, que cuando el modo de adquirir es derivativo, yo quiero, espérense, voy a silenciar un compañero. Ya, ahí sí. En cambio, cuando el modo de adquirir es derivativo, no solamente tengo que revisar mi título para ver si yo realmente adquirí un derecho real o no, sino que tengo que revisar los títulos de mis antecesores, porque en el derecho, y esto también sale en el libro, hay un principio que dice que nadie puede transferir más derechos de los que tiene sobre la cosa, ¿ya? Y aquí viene esto que se llama prueba diabólica del dominio, que cuando hablamos de los modos de adquirir derivativos, si yo quiero probar que soy dueña de una cosa, yo puedo decir, ah, mira, yo compré este auto, soy dueña. Lo compré, operó la tradición, todo perfecto. Pero si alguno de los titulares anteriores que decía ser dueño no era en realidad dueño, yo tampoco me convierto en dueño, porque nadie puede transferir más derechos de los que tiene sobre la cosa. Por lo tanto, siempre que hay un modo de adquirir derivativo, uno lo que hace coloquial, o sea, formalmente se llama estudio de título. Revisa si los titulares anteriores eran efectivamente titulares para ver si yo en realidad me convertí en dueño. Basta que uno de ellos no haya sido titular para yo no convertirme en dueño, ¿ya? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí entren aquí en derechos reales. Esa es la primera distinción. Otra según el objeto en el cual recaen los modos de adquirir, y están los modos de adquirir a título singular y universal, ¿ya? Distinción conforme al objeto. Los modos de adquirir a título singular son aquellos en que se adquieren uno o más bienes determinados y los modos de adquirir universales o a título universal son aquellos en que se adquiere la totalidad del patrimonio de una persona o una cuota o parte alícuota de ellos.
¿Cuál sería un modo de adquirir a título universal en esencia de los seis que están acá? Disculpa, creo que sería interesante el caso de la sucesión por causa de muerte, Ujú. porque ahí la herencia sería a título universal, ¿no? Pero el legado a título singular, o sea, tiene los dos. Exacto, tal cual, tal cual. Entonces, vamos a hacer la distinción aquí entre cada uno para que quede claro cuál encuadra en cuál, ¿ya? Eh, hay modos de adquirir, hay un solo modo de adquirir que indistintamente puede ser a título singular o universal. El ejemplo era el que daba el compañero, la sucesión por causa de muerte. Cuando hay un legado es a singular, cuando hay una herencia es universal, ¿ya? Ahora, hay dos modos de adquirir de los que están ahí arriba que siempre, siempre, siempre son a título singular, que son la ocupación y la accesión, ¿ya? Y los últimos dos modos de adquirir que vamos a ver, que son la tradición y la prescripción, esos por regla general son a título singular, ¿ya? Sin perjuicio de ello, les hago presente que pueden existir tradiciones y prescripción sobre universalidades jurídicas, específicamente sobre la herencia, ¿ya? Hay una pequeña parte que me imagino que ya vieron en tradición, que es la tradición del derecho real de herencia y la prescripción del derecho real de herencia, ¿ya? Pero ojo, esas son excepciones. La generalidad es que tradición y prescripción también sean a título singular, ¿ya? Otra clasificación, para ir terminando con esto, la que distingue según si existió una contraprestación o sacrificio pecuniario por una de las partes. Y aquí está los modos de adquirir a título gratuito en que quien adquiere el derecho no hace ningún sacrificio pecuniario, como por ejemplo la sucesión por causa de muerte, la ocupación, y los a título oneroso, que son aquellos en que la adquisición del derecho real importa un sacrificio pecuniario. Ya no sé, pensemos por ejemplo aquí la tradición que precede a una compraventa, evidentemente hay un sacrificio de desembolso pecuniario, ¿ya? Y la última clasificación, que es la más sencilla, es la que distingue entre modos de adquirir por actos entre vivos o por causa de muerte. ¿Cuál es la distinción aquí? Ver si la muerte de una persona es presupuesto o no para que opere la adquisición del dominio u otro derecho real. Evidentemente aquí señalaríamos que el único modo de adquirir que opera por la sucesión, o sea, que opera por la muerte de una persona es la sucesión por causa de muerte, pues presupone la muerte de la persona de la cual derivan estos derechos, ¿ya? Por eso es derivativo. Y por acto entre vivos serían todos aquellos que pueden operar y no presuponen la muerte de una persona para que opere la adquisición del derecho. Ocupación, accesión, prescripción, tradición. ¿Estamos claros con la clasificación? Disculpa, te quería hacer un par de preguntas. Dígame. Eh, la primera es con respecto a cuando se da esta situación que una persona muere y no tiene ningún heredero, no hay nada, y el Estado adquiere el dominio. En ese caso sería la ley el modo, ¿no? Exactamente. Y podría ser por causa de muerte, en ese caso como específico. Exacto, claro, Y la otra duda es que yo le he preguntado al profe y la verdad que nunca me ha quedado muy claro qué pasa en el caso de la venta de vehículos motorizados, que claro, es un bien mueble. ¿Qué pasa con la inscripción en el registro de vehículos motorizados? Porque algunos me dicen que solamente se adquiere el dominio una vez que se inscribe en ese registro, así como que, como si fuera un bien raíz. Pero no sé si será así o si esa es una cuestión de publicidad nomás y se concreta con con la entrega nomás la tradición, no me queda claro. claro. Bueno, dos cosas ahí. La primera pregunta ya estaba clara, esa de la sucesión intestada, o sea, el último orden sucesorio en que hereda el fisco, que es el quinto orden sucesorio. Ya, respecto de lo que pasa en el caso de los vehículos motorizados, si nosotros nos vamos a la norma estricta como tal, el 684 dice que la tradición de bienes muebles se hace por alguna de las formas del 684, ¿ya? Que son entrega la cosa, apuntar la cosa, poner la cosa a disposición de la otra persona, y es eso, ¿ya? Pero hay una norma especial en materia del Servicio de Registro Civil e Identificación que, claro, reconoce esta inscripción de vehículos motorizados que no solamente busca dar publicidad no serviría como
formalidad por vía de publicidad, sino que también una formalidad para mantener la historia de los titulares de estos bienes, ¿ya? En sentido estricto, razones de conveniencia jurídica, obviamente, importan que uno tiene que realizar esta inscripción del título, ¿ya? Pero eh, habría que analizar la norma especial del registro civil para decirte si la reconoce como requisito de publicidad y de historia del bien o si la reconoce como tradición. Pero así, ateniéndonos a lo estricto, 684 no nos dice que tiene que realizarse inscripción, ¿ya? Que además son registros especiales. No fue un registro como el del conservador de bienes raíces que rige toda una teoría de la posesión inscrita, porque la teoría de la posesión inscrita es solo para inmuebles. ¿Por qué se produce esto bien? Es porque, primero, evidentemente, en la época del Código Civil no existía la cantidad de vehículos motorizados que existe ahora, ¿ya? Incluso habían Claro. otras formas de transporte y es porque se van creando una serie de registros, existen un montón de registros en el registro civil que intentan como suplir estos bienes que siendo muebles tienen un valor importante, ¿ya? Así que cuando terminemos la clase igual voy a revisar la ley a ver si hay como alguna disposición especial de la tradición o no, Vale, gracias. ¿ya? Vamos a lo último, en modos de adquirir como parte general, ¿ya? Lo último que me interesa decirles es este que sale aquí que dice exigencia del título en todos los modos, ¿ya? Recordar que para que los modos de adquirir puedan operar, siempre deben estar precedidos de un título por esta noción de la dualidad título-modo, a pesar de que en el único modo que se aprecia bien esto es la tradición, ¿ya? Porque en la ocupación, accesión, se dice, ah, no, es que la ley es el título o la misma ocupación es el título, ¿ya? Y en otra que se distingue también claramente es la sucesión por causa de muerte. En la sucesión intestada, obviamente el título es la ley, pero en la sucesión testada el título es el testamento, ¿ya? Por último, en esta parte de abajo que yo les pongo aplicación de los modos de adquirir, este es el cuadrito al que me refería antes, que creo que es bueno que se estudien por lo menos ocupación, accesión y tradición. Y solamente voy a ver esos ahora, ¿ya? La ocupación opera como un modo de adquirir lo siguiente, solo adquirir el dominio y solamente respecto de cosas muebles, ¿ya? Entonces vemos limitado un poco aquí el ámbito de aplicación de la ocupación, solo para adquirir el dominio y solo para adquirir cosas corporales muebles. La accesión, por su parte, también es un modo de adquirir que solamente aplica para el dominio, ¿ya? Y solamente para el dominio de cosas corporales, pero aquí pueden ser muebles o inmuebles. Recuerden que hay accesiones de mueble a mueble, de mueble a inmueble y de inmueble a inmueble, ¿ya? Y por último, la tradición es un modo de adquirir bien amplio, porque ese nos sirve para no solo el dominio, sino que para todos los otros derechos reales, y no solo sobre cosas corporales, sino que también incorporales, ¿ya? Y esa es la parte a la que vamos a entrar ahora. ¿Dudas hasta ahí para empezar con la ocupación? Nada. Por mi parte no, al menos. Ya, los Mm. chiquillos en el chat tampoco. Milagros, Catalina, Sofía, Guillermo, nadie de los que ha escrito Raquel, parece que nadie. Ya, vamos con ya, súper. Vamos con la ocupación, entonces, ya, que la idea es empezarla y terminarla, ¿ya? Yo creo que con eso de más terminamos. Vamos a hablar de la ocupación ahora, y esta es bien sencilla y es bien cortita. Vamos a primero definirla, ¿ya? Primero sabemos que la ocupación es un modo de adquirir el dominio de cosas corporales muebles, que fue lo que recién dijimos, ¿ya? Es un modo de adquirir el dominio de cosas corporales muebles que no pertenecen a nadie y que se verifica mediante la aprehensión material de la cosa unida a la intención de adquirirlas y siempre que esta adquisición no esté prohibida por el derecho nacional o internacional, ¿ya? De esta definición que yo les acabo de dar, se desprenden los cuatro requisitos de la ocupación. Primero, solamente opera respecto de cosas corporales muebles. Segundo, solamente opera de cosas que carecen de dueño. Tercero, tiene que haber aprehensión material de la cosa con ánimo de apropiación. Y cuarto, la adquisición no debe estar prohibida por ley. ¿Ya? Vamos a entrar a ver cada uno de estos requisitos. Primero, debe tratarse de un bien corporal mueble.
¿Cuál era el fundamento que vimos en la clase anterior respecto al cual eh, no podría recaer la ocupación sobre cosas corporales inmuebles? ¿A alguien se le ocurre? E- Era porque si no tienen dueños son del Estado, ¿no? Bien, tal cual. Bien, los inmuebles que carecen de dueño, su dueño es el Estado, entonces no cumpliríamos con el requisito que estamos hablando del dominio. Entonces, primero, debe tratarse de un bien corporal mueble, ¿ya? Segundo, debe tratarse de cosas que carecen de dueño, y ahí obviamente nombramos nuevamente que solo aplicaría respecto de cosas corporales muebles. Y aquí, cuando hablamos de cosas que carecen de dueño, podemos referirnos tanto a las res nullius como a las res derelictae, es decir, aquellas cosas que nunca han tenido dueño, que se llamaban res nullius, como nombraba una compañera en la clase, los animales salvajes, o aquellos que han tenido dueño y han dejado de tenerlos, ¿ya? Como por ejemplo los animales domésticos, el diario que yo les decía que se dejaba en la banca, ¿ya? O los que han sido abandonados para que el primer ocupante las haga su, ¿ya? Ahí está la res hereditaria y la res null. Tercer requisito, y en este sí me voy a detener un poco más, y aquí está la aprehensión material de la cosa con ánimo de apropiación, ¿ya? Entonces, aquí hay un elemento físico y un elemento intencional. Evidentemente, el elemento físico es la apropiación material de la cosa. Y eso importa también que solamente recaiga sobre cosas corporales muebles, o sea, como difícil apropiarse materialmente de un inmueble, ¿ya? Por eso piensen ustedes por qué se dice que como que las tomas de las casas que están vacías son ilegales, porque se supone que tienen un dueño y es el Estado, ¿ya? Tenemos entonces el elemento físico, que es la apropiación o aprehensión material de la cosa, más bien. Y el elemento intencional o psicológico o psíquico sería esta voluntad, ¿ya? Esta intención o ánimo de adueñarse de la cosa, ¿ya? Eh, ahora, eh, si la aprehensión material de la cosa con ánimo de señor y dueño, o sea, yo cumplo los dos requisitos, aprehensión material y ánimo de adquirirla, recae sobre una cosa que tiene dueño, ¿es posible que opere la ocupación o no? No, eh, No, ¿por qué? y ya dijimos que no tiene que tener dueño. Ujú. ¿Qué podría pasar ahí entonces? ¿Cómo esa persona que aprende una cosa con intención de adquirirla puede llegar a convertirse en dueño? Por la prescripción adquisitiva, pues, ¿no? Claro, por la prescripción adquisitiva. Y es porque en ese caso, si él empieza a aprender una cosa con la intención de adquirirla, se está comportando como poseedor. O sea, no le otorga, evidentemente no se va a convertir en dueño por la ocupación, pero se convierte en poseedor. Y esa posesión lo habilita para adquirir por el modo de adquirir prescripción adquisitiva. ¿Ya? Eso. Y el último requisito es que la adquisición no tiene que estar prohibida ni por ley nacional ni por el derecho internacional. Ya no sé, pues por ejemplo, pongamos la prohibición de pesca de determinadas especies en cierta época, por dar un ejemplo como muy específico. ¿Ya? Requisitos entonces, solo cosas corporales muebles, solo cosas que no pertenecen a nadie, aprehensión material de la cosa con ánimo de adquirirlas y que la adquisición no esté prohibida. Pregunta. De las cuatro características que vimos antes, ¿cuáles son las que comparte la ocupación? Voy preguntando de a una. ¿Originario o derivativo? Si quieren por el chat o si quieren por micrófono. Originario. Originario. Bien. Singular universal. Ah. Bien. Singular, no. Singular. Bien. Sí, no puede ser universal porque solo recae sobre una cosa en específica. Gratuito o oneroso. Gratuito. Ujú. Gratuito. Y finalmente, o evidentemente, es por acto entre vivos. ¿Ya? Y además hacer presente que es un acto jurídico unilateral, no requiere del acuerdo de dos partes como en la tradición, ya como agregar una característica adicional, ¿ya? Eso. Disculpa, en este caso los sujetos del acto sería como el individuo y la sociedad, ¿no? Ujú, tal cual, Ya, tal cual, gracias. ¿ya? Vamos a la clasificación de la ocupación, ya esta parte la vamos a ver eh, relativamente rápida, ¿ya? Eh, hay tres grandes clasificaciones de la ocupación, que está
la ocupación de cosas animadas, la ocupación de cosas inanimadas y la ocupación de especies que al parecer están perdidas o náufragas, ¿ya? Voy a ver rápido esto porque de verdad que esta es una cuestión que quizá hay que solo memorizarse, ¿ya? Como que no tiene mayor explicación, ¿ya? La ocupación de cosas animadas se verifica a través de lo que conocemos como la caza o la pesca, ¿ya? Hay una clasificación que hace el legislador de los animales aquí, que no sé si el profe se habrá detenido a verla. Les pregunto antes de pasarla porque quizás sea innecesario. ¿La pasó o Sí, no la sí pasó? vio esto. Ah, Sí, sí lo vio. ya, ya. Ya, vamos entonces. Primero están los animales bravíos o salvajes, ¿ya? Que son aquellos que viven libres, independientes del hombre. Pensemos en las fieras, ya pensemos en los peces que también nos podrían servir, ¿ya? No sé, una ballena, un tiburón. Luego están los animales domésticos, ¿ya? Que son aquellos que forman parte de las especies que viven bajo la dependencia del sujeto, de los hombres. Y los domesticados son aquellos que son bravíos por naturaleza, pero se han acostumbrado a vivir en sociedad o acostumbrados a vivir en domesticidad por los sujetos, ¿ya? Y reconocen una dependencia del hombre, ¿ya? ¿Cuándo dejan de tener esta calidad de animales domesticados? Cuando vuelven a salir de la dependencia del hombre y adquieren la calidad de bravíos, ¿ya? ¿Cuáles de estos creen que se pueden adquirir por medio de ocupación? Entiendo que igual como que podría ser cualquiera, ¿no? Porque se puede tener un doméstico, pero si la persona lo abandona sería una red de relictae y se puede Mm, ocupar. Y claro. si es salvaje sería res nullius. Ujú, tal cual. En principio solamente se podría los bravíos y los domesticados, claro, cuando vuelven a su calidad de bravíos o cualquier animal, pero cuando recupera su calidad de bravío o de libertad, de no vivir en dependencia del hombre, ¿ya? Acá hubo unas modificaciones interesantes que el otro día estaba estudiando respecto de la ley Cholito, que qué tratamiento le damos ahora, por ejemplo, a los perros, a los gatos, si a uno se le pierde, a ver si esta ley le sigue dando el tratamiento de bienes muebles o no, ¿ya? Eso. Otra, en cuanto a la caza, se puede cazar tanto en tierras propias o en tierras ajenas, pero si es en tierras ajenas, tengo que contar con el permiso del dueño, ¿ya? Eso. Eh, bueno, en cuanto a la pesca, no me voy a referir más a eso porque hay varias ordenanzas y leyes especiales ahí, ¿ya? Ocupación de casa de cosas animadas la traducimos en animales. Vamos a la ocupación de cosas inanimadas, ¿ya? Y aquí reconocemos varias. Está la invención o hallazgo, perdón, el descubrimiento del tesoro y la captura bélica, ¿ya? Me voy a detener en las dos primeras. La invención o hallazgo es una especie o clasificación de la ocupación por la cual el que encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie puede adquirir su dominio apoderándose de ella, ¿ya? Eh, Cuando decimos que no pertenecen a nadie, hacemos referencia a que estas cosas no presentan señales de dominio anterior, ¿ya? Como las res nullius, o que se trata de cosas que fueron abandonadas al primer ocupante. ¿Saben ustedes qué ejemplo señala el código en esta materia que nos sirvan? Creo que hay una parte que habla de un tesoro, ¿no? Cuando se encuentra un tesoro. El siguiente que sigue es el tesoro, pero aquí Ah, ya. hay uno que siempre hacen, siempre me gusta nombrar en las páginas de meme, las abejas fugitivas. El código se refiere a una cosa muy rara. Las abejas que huyen de la colmena y posan en otra colmena, cualquiera podría apoderarse de ellas. O las palomas abandonadas o que abandonan en un palomar. Esos son ejemplos que señala el código, que son cuestiones redes actualizadas, ¿ya? Pero a eso se hace referencia con las de antes, las que vimos de las animadas, ¿ya? Porque se me había olvidado darle esos ejemplos. De las inanimadas, en esta parte, evidentemente podría ser el tesoro, pero pensemos en cuestiones como más sencillas. Las piedras, las conchas que te deja el mar ahí, nos servirían en esto de invención o hallazgo. Monedas que las personas arrojan a una fuente, si alguien las saca, imagínense, ya lo mismo. Ocupación de cosas inanimadas, cualquier cosa que no tenga vida, ¿ya? Y dentro de estas también estudiamos el descubrimiento del tesoro, ¿ya? Que viene a ser una subespecie de la invención o hallazgo de la que estábamos hablando recién. ¿Qué se requiere para que el descubrimiento del tesoro opere como modo de adquirir ocupación?
Primero, que se trate solamente de cosas muebles, ¿ya? El código define el tesoro como muebles, joyas, creo que alhajas o efectos preciosos también. Y cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo a objetos que son elaborados por el hombre y que fueron sepultados o escondidos durante un largo tiempo y que no haya memoria ni indicio, se podría decir, de quién era el dueño, ¿ya? Ojo, eso en esa parte respecto del descubrimiento del tesoro. No sé si el profe pasó las reglas de quién se queda con el tesoro, pero creo que según lo que dijeron, decía que sí, ¿ya? Yo tengo Aquí, una duda. dígame, Florencia. ¿Qué pasaría? Porque se supone que si uno encuentra un tesoro, se Ujú, divide con el dueño del terreno. ujú, Pero ¿qué pasaría si yo me encuentro un tesoro, por ejemplo, en la playa, que es como de todos? ujú. ¿Tendría que darle una parte al Estado Claro, o, o me quedaría claro, con todo? claro. Voy por parte para que hagamos la distinción primero de cómo se dividen aquí el tesoro. Primero, si lo descubre el propietario del suelo, pertenece, ya dijimos, al dueño del suelo, todo el tesoro, ¿ya? Ahora, si lo descubre un tercero en suelo ajeno, hay que distinguir, ¿ya? Si el descubrimiento es fortuito o estuvo autorizado por el dueño, el tesoro se divide en, voy a decir acá, 50 y 50, ¿ya? En partes iguales, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si el descubrimiento fue sin permiso del dueño? ¿Creen ustedes? Yo cacho que ahí se lleva todo el dueño, ¿o no? ¿Cómo? Yo cacho que se lleva todo el dueño, ¿no? El Si fue dueño. así, sin su permiso. Mm. Tal cual, el tesoro pertenece al dueño del suelo, ¿ya? Ahora, en esta materia de que habla su compañera como el tesoro encontrado en las playas, recordemos que esta noción de las playas son bienes que pertenecen a todos, y más que pertenecen a todos, que su dominio pertenece a la nación toda. Entonces, basta las como análisis en esta parte de qué pasa con el tesoro que está en una parte en que todos somos dueños, pero al mismo tiempo nadie es dueño, ¿ya? Yo creo que en ese caso, Florencia, debe haber, debe haber regulación especial, pero desconozco quién se podría ser dueño o no de la cosa, como, no sé, estas personas que andan a veces con como atrapa metales en la playa, pero que buscan cosas que son propias, distinto a encontrar un tesoro. Lo desconozco, pero voy a averiguarlo, a ver si existiría una norma especial. De todos modos, para la prueba no creo que el profesor ponga un ejemplo así como complejo, pero sería interesante de analizar. La última, y me quedan dos dudas que tengo que resolver para al finalizar la clase. Lo último son las especies perdidas o náufragas, ¿ya? En principio estas cosas no pueden ser objeto de ocupación porque no son ni res nullius ni res derelictae, ¿ya? ¿Qué pasa en este caso? Como el dueño de estas cosas no se conoce, de las especies perdidas o náufragas, en este caso la ley ha establecido que si uno realiza todas las diligencias para averiguar quién es el dueño, o sea, publicación de aviso y todo lo que se puede hacer para encontrar a la persona, estas se subastan, ¿ya? Y con el producto de estas se le paga al que las encontró y, ojo, a la municipalidad respectiva, ¿ya? En el caso de las especies perdidas y en el caso de las especies náufragas, al que las encontró y al hospital de la zona. No sé si ese hospital es otra institución pública, pero así se reparte en el caso de las especies al parecer perdidas o náufragas, porque en realidad son cuestiones que tienen dueños, solamente que desconocemos quién es el dueño. Eh, diga, alguien Di- me va a hablar. eh, ¿Ian? disculpa, este sería el caso de la red de relictae, ¿no? Ah, exactamente. Ya, Claro, e gracias. incluso más que ser res delictae, aquí no hay posibilidad de saber si el dueño las abandonó para que las hiciera suyo el primer Ah, ya, ocupante. claro. Sí, Claro, sí. no sabemos, pero como desconocemos, como que la ley presuma que si uno hizo toda la búsqueda y después ya no lo encontramos, vamos a proceder al remate y a pagarle a la persona que las encontró y a otras instituciones. Nos queda la accesión y la tradición, ¿ya? Y Disculpa, parece que un compañero estaba preguntando algo por el ah, chat. voy. No, disculpa, ¿qué califica como tesoro? Solamente dinero, alhajas, que es joyas, y bienes preciosos.
solamente cosas muebles, y siempre que estén escondidas o sepultadas. ¿Ya? Hay como una definición. Monedas, joyas, alhajas o efectos preciosos, siempre que estén sepultados o escondidos por largo tiempo. ¿Ya? Eso, de nada el tiempo. ¿Ya? Vamos a lo último. Eh, 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 eh. ¿Tienen tiempo para que veamos tradición al tiro o ya necesitan que terminemos? Que me interesa ver tradición porque es lo que el profe dijo que iba a preguntar. Ya, vamos en. Es cortito, sí, porque tradición entra la nada misma. Para accesión, si alguien tiene dudas, me las pregunta por el chat o me llama, como lo hice ayer con algunas chiquillas, para resolverlas. Ya, pero tradición sí me interesa que la veamos y la veamos bien. Súper. Yo tengo clase a la 1:30, así que me alcanza. Tradición. Bueno, tal como dijo el profesor, vamos a ver concepto, naturaleza jurídica, que eso lo agrego yo, características y diferencia entre entrega y tradición. ¿Ya? Vamos a ver súper poquito, que es lo que dice el profesor Kent. Antes de entrar a definir la tradición como tal, partamos por señalar que la tradición es quizás el modo de adquirir más utilizado. Y esto deviene en que es el modo de adquirir más utilizado porque la compra-venta es al mismo tiempo el contrato más celebrado en el mundo, ¿ya? Piensen que a pesar de que uno no se dé cuenta, está celebrando contratos de compra-venta todo el día. Cuando va a comprar pan, cuando se toma un café en la universidad, cuando necesita comprar su mueble para la casa, ¿ya? Eso. Y hacer presente que es un modo de adquirir bastante amplio, porque es de los pocos modos de adquirir que, que alcanza no solamente el dominio, sino que también otros derechos reales, incluso derechos personales, que vamos a ver a continuación, ¿ya? Y vamos ahora con la tradición como tal. Bueno, es una figura súper importante, bien preguntada no solo en las pruebas, sino que también en los exámenes de grado, y está definido en el artículo 670 del Código Civil. Buena definición, ¿ya? De estas definiciones a las que uno no le encuentra como muchas críticas, ¿ya? Entonces, la definición legal parte por señalar que es un modo de adquirir el dominio de las cosas y que consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otra persona, habiendo por una parte facultad e intención de transferir el dominio y por otra capacidad e intención de adquirir. Luego el código dice que lo que se dice del dominio se extiende a los demás derechos reales, ¿ya? En ese segundo inciso nos dice, oye, la tradición no solo es para el dominio, sino que también para los otros derechos reales, ¿ya? Voy a hacer un pequeño desglose de la definición para que se entienda. Ya sabemos que es un modo de adquirir, sabemos que nos sirve para el dominio y para los otros derechos reales, y sabemos que aquí hay dos elementos importantísimos en la tradición. Uno es la entrega y otro es la intención. Entonces el elemento material sería esta entrega. ¿Quién hace la entrega? El titular del derecho a otra persona. ¿Qué nos exige la ley respecto del elemento intencional? Que por parte del tradente, que es quien entrega la cosa, haya intención y facultad de transferir el dominio y que por parte del adquirente, que es quien recibe, haya intención y capacidad de adquirir. Conforme a esto, cosas importantes para la pregunta que el profe me señaló. ¿La sola entrega es suficiente para que se verifique la tradición? No. No, faltaría la voluntad, ¿no? Faltaría la voluntad o este elemento intencional o psicológico, que es el determinante para distinguir si estamos entre simple entrega o si estamos frente a tradición. Bien, la Javiera. Lo otro alcance que quiero hacer como observación a esta definición, y esto va a entrar en la siguiente prueba, en los requisitos de tradición. La ley es más exigente con el tradente que con el adquirente. ¿Por qué les digo esto? Fíjense en los términos que el legislador utiliza. Para el tradente dice facultad e intención. Facultad de disposición de la cosa, ¿ya? En cambio, para el adquirente dice capacidad e intención. Tiene que ser capaz de adquirir simplemente, ¿ya? Y finalmente, este último inciso nos decía que la tradición no solamente opera para el dominio, sino que también para otros derechos reales, ¿ya? Otra cosa que me importa en esta parte antes de ir concluyendo, la tradición tiene una doble naturaleza jurídica.
Nosotros la estamos estudiando ahora como modo de adquirir cualquier derecho real, ¿ya? Pero la tradición también es el modo de extinguir las obligaciones y que equivale al pago en las obligaciones de dar. Ustedes cuando el otro año estudian obligaciones se van a dar cuenta que vamos a estudiar todo el rato las obligaciones de dar, que la forma de hacer el pago es mediante la tradición, ¿ya? Entonces, si nos preguntan, naturaleza jurídica de la tradición es un modo de adquirir, pero al mismo tiempo es un modo de extinguir las obligaciones, ¿ya? Piensen ustedes en el ejemplo del contrato de compraventa. Mediante el contrato de compraventa sumado a la tradición, permitimos que el adquirente, y en este caso comprador, se convierta en dueño. Pero también es un modo de extinguir las obligaciones, porque así el tradente cumple con su obligación de entregar la cosa, ¿ya? O de dar la cosa. Lo último en esta parte que vamos a ver son las características y la diferencia entre entrega y tradición, ¿ya? Vamos con las características, disculpe, al decir que aparte de requerir la entrega y la intención para que consiste la tradición, se debe agregar también la facultad de dominio que tiene el tradente, no necesariamente, ¿ya? No necesariamente porque vamos a ver que en los efectos de la tradición se distingue si el tradente es dueño o no. La diferencia es que si el tradente es dueño, permite que el adquirente se convierta en dueño. Si el tradente no es dueño, la tradición es válida, no es nula, pero no permite que el adquirente se convierta en dueño, solamente lo constituye en poseedor. Pero no entra efectos en esta prueba, así que solamente hay que señalar entrega e intención. ¿Ya? Esas preguntas que hace Javiera son como preguntas de exámenes de grado, son buenísimas. ¿Ya? Vamos ahora con las características, ¿ya? Vamos parte por parte. Vamos a ver las 4 que vimos en la clasificación y vamos a agregar 2 más. Primero, la tradición, a diferencia de la ocupación que vimos que era un acto jurídico unilateral, la tradición es una convención, es decir, un acto jurídico bilateral. ¿Alguien sabe qué son los actos jurídicos bilaterales? ¿Que recuerde de actos jurídicos? Que hay dos partes, pues, ¿no? En este caso el tradente y el adquirente. Ujú. Y en precisiones que requiere de la voluntad de dos partes, ¿ya? Tradente y adquirente, ¿ya? Entonces, es un acto jurídico es un acto jurídico bilateral o una convención porque surge de este acuerdo de voluntades entre tradente y adquirente. ¿En dónde está el acuerdo de voluntades de las partes? Una en transferir el dominio y la otra en adquirir, ¿ya? Eso. Segundo, además de ser un acto jurídico bilateral, es un modo de adquirir el dominio y otros derechos reales, ¿ya? Ojo con esto. Cuando hablamos de la tradición del dominio y la tradición del derecho real de herencia, evidentemente la tradición es traslaticia o traslativa, pasa de una persona a otra, ¿ya? Para los demás derechos reales, como vamos a ver más adelante, es constitutiva, pues crea el derecho por primera vez en la persona del titular, pero la estamos estudiando, a lo menos en esta parte, como un modo de adquirir derivativo, ¿ya? Ahora sí vamos con las 4 características que hemos estudiado todo el rato. Pregunta, eh, modo de adquirir, originario o derivativo y por qué. Eh, a mi entender siempre sería derivativo, ¿no? Porque es Ujú. respecto de otra persona a la que le estoy, no sé, comprando o vendiendo. Tal cual. El dominio no nace con la persona, ya, sino que proviene de otra anterior. Luego, este sí es importante también, por regla general es un modo de adquirir a título singular, para cualquier derecho, menos el de herencia. Solo excepcionalmente puede haber tradición a título universal, ¿ya? Que eso no es igual. Disculpa, y en ese caso puede como venderse una comunidad o una copropiedad completa. No, venderse la comunidad o copropiedad completa no. Venderse Ya, el bien que forma parte de la comunidad. Porque, por ejemplo, en la herencia hay que recordar que tiene activo y pasivo. Entonces no la vendo como un todo, pues la persona no podría despojarse del patrimonio, sino que de las cosas. Incluso si una persona quiere vender todo su patrimonio, evidentemente no puede vender el patrimonio, pero puede hacer un desglose de todos sus bienes y venderlo como cosas específicas. Y ahí sí puede, porque el patrimonio subsiste. ya, gracias. Eso. Ya dijimos, es una convención, es un modo de adquirir derivativo, es un modo de adquirir por regla general a título singular y solo excepcionalmente universal. Y la otra,
puede ser a título gratuito o oneroso, ¿ya? En general siempre damos el ejemplo de la compraventa que es oneroso. ¿Se les ocurre algún ejemplo en que la tradición pueda derivar de un título gratuito? El típico es la donación. La donación, ¿ya? Por eso nos sirve para decir que no solamente es gratuito, sino que también es oneroso, o sea, no solo es oneroso, también gratuito. Y es un modo de adquirir por acto entre vivos. Ojo con esto, chiquillos. Siempre, siempre, siempre la tradición es un modo de adquirir por acto entre vivos, ¿ya? Independiente que sea tradición del derecho real de herencia, ¿ya? No hay que confundir la sucesión por causa de muerte con la tradición del derecho real de herencia. Y voy a explicar esto muy cortito, aunque que sé que va un poco fuera de la materia, pero es para que no se equivoquen en la característica. En la sucesión por causa de muerte, los herederos adquieren el derecho por el modo de adquirir por sucesión por causa de muerte. No es que haya pero tradición. El modo de adquirir es sucesión por causa de muerte. ¿Dónde está la tradición del derecho real de herencia? Está cuando una persona que ya se convirtió en heredero quiere, por ejemplo, ceder su cuota a otra persona. Por eso es entre vivos, ¿ya? Ahí está la tradición del derecho real de herencia, cuando ya la persona se convirtió en heredero y desea transferir su derecho a otra persona. Por lo tanto, siempre por acto entre vivos, ¿ya? Y vamos a lo último, ¿ya? Diferencia entre entrega y tradición, ¿ya? Para ordenar esta pregunta, si es que esta llega a ser la pregunta de la prueba según lo que me dice el profe, eh, me gustaría que partan por lo más básico, que es hablar de la entrega, ¿ya? Entonces, lo primero que habría que señalar es que la entrega, o como para que la pregunta quede bonita, para referirnos a estos dos términos debemos hacer la siguiente distinción. La entrega es el traspaso material de una cosa de manos de una persona a otra. Para hablar de entrega, nosotros distinguimos entre simple entrega o entrega propiamente tal y de tradición, ¿ya? Y aquí ustedes pueden partir señalándole las diferencias al profesor para ver cuándo hay una simple entrega y cuándo hay tradición, ¿ya? Evidentemente, la diferencia más importante es que en la tradición hay una entrega de la cosa que constituye este elemento material de la entrega, pero va acompañada de un elemento o voluntad intencional, ¿ya? Va acompañada de un elemento intencional. ¿Cuál es el elemento intencional? Por parte del tradente, transferir el dominio, por parte del adquirente, adquirirlo, ¿ya? En cambio, en la simple entrega no está esta intención de transferir el dominio, ¿ya? Otra diferencia más, ¿dónde se manifiesta esta intención de transferir el dominio o adquirirlo respectivamente, creen ustedes? Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Dónde encontramos la intención de las partes? ¿Cómo sabemos si una entrega es simple entrega o si es tradición? Tiene que ver que cuando hay extradición está, me parece lo del ánimo, ¿no? O sea, el ánimo de hacerse señor y dueño. En Ya, cambio, en la entrega no existe esa intención, pues se reconoce que otra persona tiene el dominio. ya. ¿Y Como no dónde sé está? si... Ajá. ¿Y ¿Mm? dónde creen ustedes que está esa intención? ¿Dónde encontramos la intención para distinguir si es eh, simple entrega o si es tradición? Que esta es la parte como clave que me interesa que quede clara para responder. Que ayer se lo expliqué a alguien por teléfono, no me acuerdo a quién de todos. En el título. En el título, ya en el título. Cuando hablamos de la tradición, esta intención se manifiesta en el título, que el título es traslaticio de dominio, porque busca transferir el dominio. En cambio, cuando estamos en presencia de una simple entrega en que la persona reconoce dominio ajeno, también hay un título, pero ese título se llama título de mera tenencia, en que la persona reconoce dominio ajeno, ¿ya? Entonces, para que esta pregunta quede ordenada, sería así. Entregas el traspaso material de una cosa de manos de una persona a otra. Dentro de la entrega reconocemos la simple entrega y la tradición como tal, ¿ya? En la simple entrega, la persona reconoce el dominio ajeno, ¿ya? Y esta intención de reconocer el dominio ajeno está simplemente en un título que se llama título de mera tenencia. En cambio, en la tradición como tal, también hay una entrega, pero va acompañada de un elemento intencional, que es la tradición del tradente de transferir, o sea, la intención del tradente de transferir el dominio y la intención del adquirente de adquirirlo, respectivamente.
¿Dónde se manifiesta la intención? En los títulos, específicamente en el título traslaticio de dominio. Por su parte, otra diferencia que esta no sé si la señaló el profe, para que quede claro, es que con la tradición la persona se convierte en principio en dueño de la cosa, ¿ya? Si es que el tradente también era dueño, o si no en poseedor. En cambio, en la simple entrega, la persona solamente se convierte en un mero tenedor, porque reconoce el dominio ajeno, ¿ya? Lo más importante, chicos, así como si sale esta pregunta, marquen con así intención con rojo destacador para que el profesor vea que ustedes entiendan dónde está la clave para distinguir entre la simple entrega y la tradición, ¿ya? Entonces, piensen ustedes en un contrato de arrendamiento, ¿ya? En el contrato de arrendamiento en que el arrendador le pasa la casa al arrendatario para que viva, hay una intención de las partes en celebrar un acto, pero no hay intención de transferir el dominio porque el arrendador sigue siendo dueño. En este caso, el arrendatario tiene una intención, pero reconoce dominio ajeno, ¿ya? A él solamente le interesa que le pasaran la cosa. Entonces, ¿dónde se manifiesta la intención de las partes? En el arrendamiento, la intención del eh, arrendatario solamente es reconocer dominio ajeno y ocupar la cosa, servirse de ella para vivir durante un tiempo, ¿ya? Entonces, un ejemplo típico de simple entrega, arrendamiento. No hay intención de transferir el dominio. Un ejemplo típico de tradición como tal, la que acompaña al contrato de compraventa, en que sí se busca transferir el dominio u otro derecho real. Con todo, a pesar de estas diferencias que yo les señalé, el legislador confunde los términos entrega y tradición. Es más, en algunas partes habla de entrega y en otras tradición y las trata al revés. Ian, diga. Disculpa, en el caso del arriendo, ¿ahí se constituye un derecho real o personal? No, personal, porque es Ah, un ya, concepto. Ujú. ya, Sí, vale. eso era lo que hablábamos el otro día, que el arrendamiento uno lo hace por ley, ¿ya? El usufructo no solamente por ley, el usufructo puede derivar de un testamento y hay otra fuente más, sentencias judiciales también, ¿ya? Ahí se ve cómo se pacta, en definitiva, ¿ya? ¿Queda clara esta diferencia? Que lo que más me interesa de esta clase, que necesitaba llegar hasta acá, entre simple entrega y tradición. Sí, a mí me quedó claro al menos. Estoy leyendo un mensaje que me enviaron por internet. Ya, ya, que me preguntan cómo se ve manifestada esta distinción entre entrega y tradición en el resto de los derechos reales, ¿ya? En el resto de los derechos reales para la compañera que lo pregunta, evidentemente la tradición no busca transferir el dominio, ¿ya? Entonces, en esa parte tendríamos que decir que la intención en la tradición de los otros derechos reales, como por ejemplo que me pregunta el usufructo, se manifiesta en que ambas partes, tradente, tenga la intención de constituir un derecho real en favor de otra persona y que el adquirente tenga la intención de adquirir este derecho real. ¿Ya? Por eso en la frase larga de la tradición uno dice, la tradición tiene por objeto transferir el dominio o constituir otro derecho real. Pero como uno siempre lo circunscribe al dominio, como que lo acorta. ¿Ya? Ahí la intención no es transferir el dominio, es constituir otro derecho real. Así que si quieren, igual le agregan esa frase, ¿ya? Pero me interesa que quedara claro esto de la intencionalidad, ¿ya? ¿Quedó claro, Milagros, eso de la Constitución? Para que me escribas ahí. Ya, súper. Ahí sí. Ya, eh, tengo que empezar una clase a las 1:30, así que por hoy día vamos a llegar hasta aquí, ¿ya? Si es que surgen, denme un segundo. Si es que surgen dudas en el... Recording stopped. Ay, sí, estaba parando la grabación. Si es que surgen dudas en el estudio de la accesión, que sé que es como un poco latosa, esto de la abulsión, alusión, mezcla, adjunción, me preguntan o me llaman, ¿ya? Yo tengo que hacer clases toda la tarde, pero me escriben y yo les digo en qué horario me llaman y las resolvemos, ¿ya? Y como recomendación, darle una buena pincelada en el repaso a la tradición, a las clasificaciones de muebles e inmuebles, derechos reales y personales, que son bien importantes. Y bueno, el día lunes yo igual voy a tomar la prueba, ¿ya? Así que cualquier consulta, si ahí puedo ayudarles o colaborarles, voy a estar ahí como para también elegir las preguntas con el profesor y ver que lo ideal sean temas que hayamos repasado en esta instancia. Yo sé que
con esta noción de los ramos semestrales, como que uno pasa la materia muy, muy rápido, entonces hay cosas que a veces no alcanzan a ver, ¿ya? Pero encantada de resolverlas para que lleguen bien a la prueba. La idea es asegurarse en esta prueba a fin de que en la otra eh, les vaya bien y no estén necesitando nota para un eventual examen, ¿ya? ¿Dudas? ¿Alguien más? Para la Flo que me pregunta, esencialmente la parte de tradición sí o sí necesito que la vean, ¿ya? Tradición sí o sí, como primera cosa. Distinción entre bienes y cosas y las clasificaciones, a lo menos las que están reguladas en el código. Corporales e incorporales, muebles e inmuebles, derechos reales y personales, diferencia entre fungibles y consumibles, ¿ya? Si el profesor me aclara algo más, eh, o me aclara quizá algún punto más porque le dije que si alcanzaba iba a hacer una clase de repaso mañana, les aviso, ya les mando las nociones. Brenda, mándame fotito de las abreviaciones de mi apunte y yo te las resuelvo, ¿ya? Ya, chiquillos, llegamos hasta aquí entonces, ¿ya? Cualquier duda, como les dije, no hay problema que sea dominio, sí, perdón. Dominio también, muy importante. Concepto, elementos, características y límites, ¿ya? También muy importante eso, ¿ya? Eso, chicos, llegamos hasta aquí. Cualquier cosita, estamos en contacto, ¿ya? Que les vaya súper bien, descansen. Gracias, Araceli, te pasaste. Cuídate, Flo, estamos en contacto. Que les Chao, que vaya bien. estén muy bien. Chao.